Hoy en Periscopio vamos a charlar de economía, pero hay veces que la economía queda como un poco divorciada de lo que nos pasa habitualmente. La economía, digo, la macroeconomía, lo que pasa a nivel nacional, lo que pasa a nivel internacional. Este, y a veces queda un poco despegada de, no solamente de nuestra cotidianidad, cosa que en Argentina pasa relativamente poco, sino de una cantidad de hechos políticos que fueron ocurriendo en los últimos años. Está con nosotros Mercedes Marcó del Pont, una personalidad que nos llama la atención siempre su sonrisa y su manera de contar más o menos las mismas cosas e insistir, insistir. Es como una gota que intenta horadar la piedra, por momentos lo logra, por momentos no. Y la primera pregunta que te quería hacer, habida cuenta de la salida del gobierno de Alfonsín, la salida del gobierno de la Rúa, ciertos tembladerales que se dan no solamente a nivel local, sino internacionales también, si es factible pensar la democracia en un sistema de libertad de movilidad de capitales como el que se vive en una buena parte del mundo y como el que se está viviendo hoy por hoy en Argentina. No, a priori diría que no es posible. Y es un buen comienzo, porque creo que lo que es absolutamente contrario a las posibilidades de la democracia, no solamente en términos de institucionalidades, sino también de los derechos y garantías, tiene que ver con esta etapa de globalización neoliberal que atraviesa el mundo y que uno la puede identificar más claramente en lo que ha sido los últimos 40 años del funcionamiento capitalista, en esta lo que sería la contracara de la globalización neoliberal, que es la financiarización, Ujú. que es que la hegemonía de los intereses del capital financiero empiezan a impregnar todo el Ujú. funcionamiento de las economías y empiezan a subordinar crecientemente al mundo de la producción y del Ujú. trabajo. O sea que hay que pensar que este pensamiento neoliberal, esta teoría, esta concepción neoliberal, en realidad es una teoría que, como todas las teorías económicas, es funcional a unos u otros intereses. Ujú. En este caso, claramente funcional a los intereses del capital financiero y contraria a los intereses del trabajo y de la producción, de la generación de riqueza en la economía productiva. Entonces, yo, tomando lo que vos decías, es una ciencia social, Ujú. claramente es una ciencia social, y cuando las tecnocracias creen que pueden ocuparse y resolver los problemas económicos de forma desvinculada de todo lo que está ocurriendo en términos de las circunstancias históricas, de las relaciones sociales, de las relaciones de poder, entonces ahí entramos en problemas. Ahí me llama la atención también porque a veces uno tiene la sensación, siempre me quedó marcado esto de los 14 paros de la CGT contra Alfonsín, mucho más marcado que el golpe de Estado económico, financiero, y en la actualidad uno lo puede ver, digo, si hay dos fondos comunes de inversión que se retiran de la Argentina, Macri se va a la casa, o por lo menos yo tengo la sensación. ¿Estoy muy equivocado? Es más complejo porque los fondos de inversión ya se fueron. Es más, si uno tiene que buscar un punto de donde este modelo se agotó claramente, fue en abril del año pasado, Ujú. donde empezaron a irse los capitales, los fondos de inversión, todos los capitales más especulativos, y ahí enseguida se empezaron a ir los capitales de los argentinos. O sea que el cimbronazo de la fuga, que primero de los de afuera y después lo de adentro, fue lo que determinó en una situación donde Caputo, en ese entonces el ministro, había dicho, ya resolvimos el problema las necesidades de financiamiento durante todo el año, y no, se le evaporaron en menos de un mes. Ujú. Y eso fue lo que llevó rápidamente a pedirle auxilio a los Estados Ujú. Unidos y decir, che, Trump, ¿cómo me bancás? Ujú. Y vino ese apoyo extraordinario de los Estados Unidos al gobierno argentino. Pero la verdad es que este modelo ya mostró que estaba absolutamente agotado el año pasado, porque era un modelo, como vos bien señalaste, un modelo de apertura absoluta
en materia de lo que se llama la apertura financiera de la cuenta capital, ingreso y salida de capitales, pero también lo que fue la desregulación absoluta del mercado de cambios. Ellos ponían el cepo, ¿se acuerdan? El Sí. cepo es la madre de todos los problemas, resolvemos esto y todo. No, ellos desregularon todo y la fuga que tuvieron fue muy superior a la que tuvo el gobierno anterior. Y es lo que está determinando esta situación de tensión y también de crisis que no tiene horizonte de resolución en el futuro no tan lejano, ¿no? Sí, yo recuerdo los títulos de salida exitosa del cepo, ¿no? Salieron durante 2 meses más o menos, era como el título, como si una medida tuviese una respuesta de 48 horas más o menos, no más que eso, y sin embargo estamos viviendo la resolución de la salida, entre comillas, exitosa del cepo. Ahora te pregunto, estos parámetros que plantean, ¿no? De apertura indiscriminada, ¿en algún lugar del mundo, en alguna oportunidad funcionó? No, nunca, no funcionaron. Hay que pensar que en realidad el neoliberalismo es uno diría quizás más la teoría neoclásica, yendo más a la cuestión de la teoría económica. Es casi una creencia, es casi un dogma. Ujú. Es algo que recién decimos al principio. Uno está cansado de repetir las mismas cosas porque no fue hace tanto que se hicieron estos experimentos y ya sabemos cómo terminan. Y sin embargo, renacen de sus cenizas y son planteadas como algo, una alternativa novedosa y que puede generar alguna posibilidad de salida virtuosa. Y en realidad no, son dogmas que no se cumplen. Es una teoría que es la teoría del poder económico. Es la teoría que es funcional. Y en este caso, en este mundo, en esta etapa del capitalismo, el poder económico no es el capital industrial, es el capital financiero. Yo a veces no entiendo si efectivamente es un dogma, que pues, lo planteas vos claramente, o es un dogma que de algún modo es aplicable en alguna sociedad que claramente no es la nuestra. Es que cuando uno mira la historia más larga, ¿no? Advierte que todos los países que lograron avanzar en sus procesos de desarrollo, de industrialización, de autonomía económica, social, etcétera, fueron países que fueron a contrapelo de la teoría neoliberal. Fueron países que protegieron, fueron países que tuvieron un Estado muy presente, fueron países cuyos bancos centrales se metieron de lleno a promover el desarrollo. Esa es la historia real de los países exitosos. Cuando uno toma los más recientes de Asia, del sudeste asiático, sacando inclusive a China, es el Estado, es la regulación, es garantizar el mercado, es el disciplinamiento. Entonces, es todo lo contrario de lo que nos quieren vender a los países subdesarrollados. Hay un buen libro de un coreano que escribe sobre la historia del desarrollo, de las políticas industriales, que se llama Pateando la escalera, porque él lo que muestra es justamente todos estos ejemplos de todo lo que se hizo a lo largo de los procesos de industrialización de las economías centrales, de las economías maduras, y que una vez que iban llegando a determinado estadio de desarrollo, patean la escalera para que los otros no puedan subir, Claro. ¿no? Entonces, la verdad es que no, el neoliberalismo no funciona, el neoliberalismo es contrario a cualquier posibilidad de transformación de nuestras estructuras productivas, de generación de empleo digno, de calidad, de desarrollo científico-tecnológico. Ahora, todavía el neoliberalismo es el que está dominando gran parte de los sentidos comunes de las sociedades occidentales, ¿no? Y cuando ponen el ejemplo de Chile, claramente la sociedad chilena, y lo venimos charlando acá, es muy diferente de la nuestra, cómo está constituida, los sindicatos, las organizaciones sociales, es decir, es una sociedad que de algún modo la huella de Pinochet quedó como muy fuerte en cuanto a la organización social, pero uno supone que cuando lo toman como ejemplo, ¿qué toman como ejemplo de Chile? Yo creo que lo que toman como ejemplo de Chile, la derecha en la Argentina, es la etapa de estabilización de una economía estable, una economía sin conflicto social virtualmente. Fue el problema, el tema de la educación y de los jóvenes fue la primera reacción que se identifica, sí, pero una economía una sociedad de las más desiguales de América Latina, un país que, bueno, por su población que no tiene diversificación, no tiene prácticamente industria, pero aún así, por eso no es un espejo en el que yo nunca me miraría
de Chile con todo el cariño y el respeto, pero es una sociedad muy distinta, como vos bien decías, pero aún así, cuando uno mira que hay determinadas cosas que no tocaron, una de las cosas que no tocaron es la apropiación de la renta del cobre, Claro, ¿sí? sí. O sea, que el cobre sigue estando en manos del Estado, con gran incidencia todavía de las Fuerzas Armadas, y eso les da también Espalda. una espalda muy, muy grande a la hora de plantear no solo la política de sector externo, sino también la política fiscal. Inclusive, hasta Chile tiene una corporación que se dedica al financiamiento de la producción, también con bastantes espaldas, en una economía que, insisto, que es muy dependiente de las exportaciones primarias, fundamentalmente del cobre, y en una economía donde se ha cristalizado esa enorme desigualdad y donde, por lo tanto, se ha atenuado bastante las pujas Claro, distributivas que sí, gracias al peronismo, existen en claro. Argentina, ¿no? Ahora vamos a ir a un corte y después le vamos a preguntar a Mercedes Marcó del Pon, que está aquí hoy con nosotros. Cuando arrancó este gobierno se presentaba, oímos hablar de Frondizi mucho, se venía el desarrollismo, vos venís de una familia desarrollista, así que te vamos a preguntar justamente cómo lo viviste vos, cómo lo ves, qué quedó, qué han hecho con Frondizi, por el amor de Dios. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos aquí a Periscopio. Seguimos aquí en Periscopio con Mercedes Marcó del Pont y le preguntamos, o quedó pendiente la pregunta de cuán desarrollista es este gobierno y qué pensaría Frondizi si estuviera viendo lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, este gobierno ya en forma permanente le encanta plantear un discurso que bastardea nuestra historia. Obviamente, la más clara, la que tenemos todos más presente, es que la culpa la tiene el peronismo, ¿no? Eh, y la otra es la que, en el sentido contrario, es la reivindicación que han hecho de un gobierno que planteó unas políticas que van a contramano, a contrapelo de lo que es el pensamiento neoliberal. Frondizi y Frigerio, que fue el alma mater de lo que se fue esa transformación enorme en materia de modernización de nuestra estructura productiva, de industrialización, pero con un dato fundamental. El desarrollo requiere de un Estado presente, requiere de un Estado orientador, requiere de un Estado que se meta, que intervenga, todo lo contrario de lo que es la idea del libre mercado. Fue un gobierno que además fue muy, muy progresista en términos de lo que se plantearon en términos de política de desarrollo científico-tecnológico, pero también de la negociación paritaria, de derechos. Fue un gobierno que recibió al Che Guevara en medio de un golpe militar, entre un golpe militar y otro que retenía, estaba dialogando con el gobierno de Cuba. Quiero decir, fue un gobierno que yo reivindico, efectivamente vengo del desarrollismo y creo que tiene una enorme vigencia. Esa etapa tiene una enorme vigencia porque creo que nosotros realmente, y mirando también lo que fue el periodo del kirchnerismo, la discusión profunda sobre el desarrollo económico es la que tiene que estar en el centro del debate y de la propuesta de cara a lo que viene. Y creo que en esa discusión se cruzan muchas de las cosas que, por ejemplo, planteó Cristina el otro día en la presentación de su libro, que tiene que ver con la identificación de los actores sociales y económicos que van a participar, de los compromisos, de las prioridades, de cuál es el sector empresario, cuál es esa burguesía empresaria que se va a tomar, va a ponerse sobre sus espaldas el desafío del desarrollo y la transformación. Hay una cosa que a mí me desvela mucho, que en ese entonces, en los 50 y los 60, la inversión externa cubría un rol mucho más transformador que el que actualmente desempeñan las empresas multinacionales, que están más orientadas a la cuestión extractivista, menos al desarrollo. Discúlpame, también vos mencionabas lo de recibir al Che Guevara dentro del gobierno de Frondizi. También por una cuestión, digo, con esto no queremos decir que estuviera de acuerdo, sino simplemente también con tener cierto grado de autonomía, cierto grado de soberanía,
que en momentos como eso empieza como medio a tambalear, ¿no es cierto? El tema de tomar una decisión autónoma. Digo, que puedas vos decir, bueno, para Absolutamente. mí yo hago política con este, hago política con este, hago política con esto, y que no te obliguen a, bueno, tenés que trabajar con esta gente. Absolutamente, es que la clave, cuando yo hablo del desarrollo, es independencia económica, justicia social, soberanía política también, es eso, es la posibilidad porque este gobierno rifó, pero muy rápidamente, toda la capacidad soberana que se había recuperado en 12 años, justamente porque rápidamente se subordinó al mercado financiero internacional, al Ahora, ahí no capital tiene un financiero. problema el gobierno cuando le dicen con China no, y el gobierno de Macri dice, bueno, pero mira a ver qué hace con China y medio que dicen, ¿me guardaría esa puertita? Y que tiene un gran problema porque gran parte de nuestras reservas internacionales es el swap con China, que me tocó negociar a mí y que la verdad que nos llenaban la cara de dedo, nos decían que eran papelitos de colores, etcétera, y no solamente lo renovaron, sino que lo ampliaron. Ujú, Yo creo que justamente la capacidad de esta negociación soberana tiene que ver cuál es el relacionamiento que se hace con los países centrales, con los países más poderosos, en función de los intereses nacionales, que esa ujú, era la discusión que daba Frigerio. La inversión externa no es buena ni mala en sí mismo, ujú, depende a dónde va. ujú, Y esto tiene que ver con una discusión que a mí me desvela mucho, que es de dónde va a salir el excedente económico para la acumulación. ujú. ¿Sí? Esto me parece que es muy importante, porque también ocurrió, como está ocurriendo ahora, que durante nuestro gobierno, que gran parte del excedente o de la ganancia de las empresas se dolarizó y se fue. Claro. ¿Sí? Y por eso tuvimos restricciones en materia de inversión y de transformación industrial. Entonces, creo que hay que mirar críticamente lo que fue en esa etapa y mirar obviamente lo que está pasando ahora, donde la Argentina únicamente es una gran timba financiera y no hay ninguna chance de que el que tenga capital le convenga, salvo en nichos muy específicos con rentabilidades muy particulares, meterlo a producir, sino a especular. Ujú. Entonces, creo que cuando hablamos de soberanía vamos a tener que desmontar, desandar todo este proceso desde regulación financiera, regulación cambiaria y apertura. Hay una teoría económica y muchos trabajos hechos de lo que se habla de la trilogía imposible. ¿Y Ujú. qué dice la trilogía imposible? Que si un país desregula su mercado de capitales, se tiene que olvidar de poder definir su tasa de interés y su tipo de cambio. Ujú. Es lo que le pasó a este gobierno desde que dijo salimos exitosamente del cepo y al día siguiente tuvo que utilizar la tasa de interés de forma tal de que no se le fueran, sino que llegaran capitales hasta que se empezaron a ir. Entonces, ¿está hoy, por ejemplo, el Banco Central con capacidad soberana? No, cero capacidad soberana. Esa capacidad soberana, ¿a quién se la transfirió? Al mercado Cuando financiero. se negociaban los acuerdos con China, me acuerdo que el diario La Nación, no por criticar a La Nación, pero digo, tomó un cariz muy antiimperialista. ¿Sí? Parecía que era prensa obrera, La Nación, denunciando el imperialismo chino puntualmente. Fue una situación muy, muy graciosa, por cierto. Pero, digo, ¿cuáles son, digo, para la gente que no sabe, y muy brevemente, las diferencias de los acuerdos que uno puede establecer con China, ¿sí? Puntualmente, o que negociaste vos con China, con los acuerdos que se están haciendo con Estados Unidos o con el Fondo Monetario Internacional? Yo la verdad que no quisiera mistificar acerca de que los chinos son buenos y los yanquis son todos malos. Los chinos tienen un interés hegemónico enorme, ¿no? Ujú. Y lo están Desarrollando. desarrollando y esta tensión que está habiendo entre Estados Unidos y China claramente es una manifestación de estas tensiones que trascienden la cuestión diría, comercial y que claramente tienen que ver con cuestiones geopolíticas y tienen que ver con cuestiones tecnológicas Ujú. muy pesadas. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que aprovechar esas fisuras que se están generando. ¿Por qué? ¿Por qué le interesaba a China un swap con Argentina? Porque China está tratando de instalar al yuan como una moneda de reserva mundial. Ujú. Entonces, que en América Latina existiera una asistencia de esa naturaleza, a ellos les convenía y Ujú. bienvenido, así lo interpretamos nosotros. Ujú. A ver, les digo más, te digo más, yo no pude negociar y llegar a un acuerdo de swap con Brasil, porque había mucha resistencia en el Banco Central de Brasil, y sí pudimos negociar esto. Sí. Entonces, ahí se abrió una puerta de oportunidad. Todo lo que es el financiamiento enorme de China
del Banco de Desarrollo de China para el desarrollo de hidroelectricidad u otros grandes emprendimientos que necesitamos de infraestructura. Y por el otro lado, qué sé yo, nosotros tuvimos la negociación con Chevron, que es una empresa norteamericana, para la explotación del petróleo y gas no convencional. Yo creo que existen, esta cosa no es pelearse con los más grandes. Nosotros necesitamos aprovechar las en condiciones favorables a nuestra soberanía, a nuestros objetivos en materia de transformación productiva, esos vínculos con los países, que puede ser China, puede ser Rusia, puede ser Estados Unidos, puede ser Malasia. Quiero decir... pero negociando autónomamente. Pero negociando autónomamente y no de una situación de debilidad como la que está hoy metida en la Argentina. Hoy el Fondo Monetario decide sobre nuestras vidas, todo, al mínimo detalle. Vamos a ir a un corte ahora y para después, el último bloque, que es un bloque cortito, 2 preguntas. ¿Qué hacemos con el bimonetarismo que tiene este país? Que es un lío y que no es solamente económico. Y bueno, una pregunta que hacemos todas las semanas, que es cómo estás viendo el desarrollo electoral para este año, que va a ser bastante crucial. ¿Te parece? Dale. Muy bien, enseguida volvemos aquí a Periscopio. Seguimos en Periscopio y un tema que es casi el centro de nuestra cultura, la Pachamama o el dólar. ¿Qué hacemos con el bimonetarismo? ¿O qué se puede hacer? Porque uno siente que se avanza y se retrocede. Y de algún modo la dolarización es una práctica popular ya en Argentina, por lo menos de quien pueda, por lo pronto, no como pasa por ahí en otros países. ¿Cómo se resuelve Sí, eso? además lo loco es que el que no puede también lo mira como una aspiración. En algún momento, si pudiera, listo, un dólar. Y es muy perverso. Yo creo que es una patología que si vamos a discutir otro proyecto político, económico y social, un proyecto de desarrollo, tenemos que discutir el bimonetarismo. Porque ahora mucho se escucha, hay que desdolarizar las tarifas, ¿no? Yo creo que hay que empezar un camino que va a ser gradual de desdolarizar esta economía, que tuvo un hito muy complicado con la convertibilidad. Durante 10 años se nos dijo un peso es igual a un dólar. Es una situación que no se replica en otros países de la región. Y con Martínez también. Sí, se inicia, dulce, claramente, se inicia con lo que fue, ya diría en el Rodrigazo y ahí en adelante, este proceso de apertura y de regulación, etcétera, donde en nuestro país se dio todavía de forma más generosa que en otros países de la región. En Brasil no podés tener una cuenta en dólares, en Brasil no podés comprar un departamento en dólares, claro. Tenés que usar tu propia moneda. Bueno, esto lo vamos a tener que revisar porque hay que desdolarizar tarifas, hay que desdolarizar precios, hay que desdolarizar contratos, hay que desdolarizar mercados y también creo que hay que desdolarizar ahorros, ¿sí? Y esto no es simplemente, como vos decís, una decisión, una restricción económica. Nosotros quizás tardíamente pusimos la regulación a la compra de dólares con otro fin que no fuera algo que ver con el intercambio con el resto del mundo, ¿no? Claro. Como en todos los países normales se utiliza una divisa que no es la que emite su propio Banco Central, una moneda que no es la que emite su propio Banco Central. O sea que sí, creo que este es un tema fundamental hacia adelante y hay que plantearlo de forma multidisciplinaria. Creo que no son los economistas lo que tienen que hablar los antropólogos, los sociólogos, los politólogos. Realmente es una cuestión cultural muy metida que además todavía se sigue psicopateando. Yo escucho que el gobierno sigue el cepo, se robaron todo cepo, robaron todo cepo. Cada vez penetra menos porque creo que hay conciencia de que esta enorme deuda que ha tomado la Argentina en estos 3 años y medio se ha fugado toda. Estos 11.000 millones de dólares que tomó este gobierno del último desembolso del fondo prácticamente ya no están en reservas. ¿Dónde están? Se fugaron y se pagó deuda. ¿Cómo estás viendo lo electoral para este año? Obviamente, como le decimos a todos, todo es muy cambiante, aparece un resfrío y se cambia todo, por lo cual la opinión que das hoy prescribe. En 48 horas puede pasar cualquier cosa, pero... No sé si la mía no va a prescribir porque la verdad yo creo que este gobierno tiene que terminar. Creo que eso, yo creo que y hay que trabajar para que eso ocurra. Hay que trabajar para que eso ocurra.
¿Por qué? Porque en 4 años hicieron mucho daño, pero no todo el daño que pueden hacer. Sabemos que después de este changüí que le ha dado el fondo, que le dijo, me dejá, vende dólares, rifa reservas, pará, está bien, hoy, por ahora la reforma laboral y la previsional no, meté la reforma a la Carta Orgánica, todas estas son las cosas que si este gobierno se tiene que sentar a reprogramar esta deuda con el fondo, le va a ceder. ¿Sí? Entonces yo aspiro a que haya un proyecto distinto, que se tiene que sentar a reprogramar esta deuda con el fondo, pero a partir de otras condiciones totalmente distintas, que es volver a recuperar autonomía a la hora de decidir que nuestra prioridad es el crecimiento y el empleo. Entonces, en ese sentido, el trabajo por la unidad, o yo estoy dentro del espacio kirchnerista y bueno, creo que se está haciendo un esfuerzo enorme por lograr esta unidad, que no tiene que ser, por eso yo reivindico tanto lo del contrato ciudadano que dijo Cristina el otro día, porque no tiene que ser simplemente una foto política, ¿no? una alianza de los dirigentes políticos, tiene que ser mucho más profundo, tiene que estar metidos en ese contrato, en ese acuerdo, en ese frente, los sectores sociales. Me refiero a los sectores del trabajo y los sectores de la producción, los movimientos sociales. Si no se genera ese consenso detrás de líneas programáticas, va a ser muy difícil después de diciembre encarar los desafíos enormes que vamos a tener por delante. El próximo gobierno no solamente tiene que tener votos, muchos votos, sino tiene que tener legitimidad política y social. Cuando hacemos esta pregunta lo hacemos quizás desde una mirada más de observadores, en tu caso particular estás metido ahí. Te hago una pregunta en una línea nada más. ¿Qué es lo más difícil para lograr esto que estás proponiendo, de efectivamente encontrar un acuerdo programático? Muy rápido, muy veloz. Yo creo que hay que dejar de lado los pavos reales, las mezquindades y las autorreferencias y realmente saber lo que está en juego, no especular. Lo que está en juego, y creo que está en juego el futuro de Argentina como nación, sinceramente. Mercedes Marcó del Ponte, quiero agradecer mucho tu visita aquí en Periscopio y seguiremos charlando conforme vayan pasando las cosas. Espero que vaya viendo algunas buenas noticias, algunos brotes verdes, algunas cosas que efectivamente nos hagan pensar que el futuro puede ser un poquito mejor que el presente. Por ahora esas cosas no aparecen. Muchísimas gracias. Un placer.